Ves Televisión. Esta es una exposición de juguetes, la hemos denominado Juguetes de Ayer porque queremos rememorar y recordar, ¿no? los juguetes de antes, los juguetes con los que los niños de la década de los 20, 30, 40, las décadas anteriores usaban justamente para divertirse. Y bueno, esta es una exposición que la hemos organizado conjuntamente con el Grupo Cultural La Rana Sabia, y el fondo que está expuesto pertenece a La Rana Sabia y también a varias colecciones particulares de propiedad privada. Esta es una exposición que está abierta al público desde el 14 de junio y la inauguración formal será el 22 de julio, en donde presentaremos el catálogo de la exposición, y estará abierta hasta el 15 de agosto. Por eso ahora todavía estamos armando, nos faltan todavía textos. Vamos a recrear una serie de juegos para los niños, por ejemplo la rayuela, las canicas, el juego de canicas o el juego de bolas, laberintos, tenemos el juego de la soga, y además a partir del 22 de julio vamos a tener una serie de charlas para hablar sobre el tema, además de tener varios espacios para niños para contar cuentos y para contar historias. Casi todos los juguetes son hechos con los primeros materiales con los que se empezaron a trabajar, a manufacturar, porque todos estos juguetes, estos objetos, eran trabajados a mano, no eran trabajados por series, ni con moldes, ni se producían en millares, ni en centenares, ni muchísimos. Por eso es que los juguetes venían en pocas producciones. Entonces, los juguetes que vemos ahora son trabajados en madera, en lata, en hierro. También, por ejemplo, en las muñecas tenemos desde las primeras muñecas que se empezaron a trabajar en celuloide, que es una técnica que se empezó a trabajar en Estados Unidos y luego se especializaron los alemanes, los franceses. Después, que es una especie como de plástico, ¿no? Pero antes de las muñecas de celuloide tenemos las muñecas de acerrín, las muñecas de cartón, las muñecas hechas con papel maché y las muñecas de tela. Y luego, bueno, ya viene otra producción de muñecos de plástico. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, la fábrica de muñecas Lulú, tenemos un lindo muñeco negro de esta famosa fábrica que a buena hora todavía lo produce, pero ya en mínimas cantidades al año. Y bueno, además de eso también lo que antiguamente los niños utilizaban, los carros de madera, los aviones de madera, de latón, y los muñecos de cuerda, que estos son de finales del siglo XIX y arrancan prácticamente con el siglo XX. Tenemos todo lo que son marionetas, títeres, y además es importante rescatar también que los juguetes de antes eran una réplica exacta de los objetos grandes. Por ejemplo, las cocinas grandes eran replicadas en pequeñito para que los niños jugasen. Entonces eran exactamente igual las hornillas, los recipientes, las ollas, etcétera. Así como otros objetos, ¿no? Los famosos juegos de té, que hay una variedad infinita de juegos de té en diferentes materiales, con diferentes decorados, diferentes formas, y es un poco eso, lo que se hacía en grande, se hacía también en pequeño, desde lo de más alta calidad hasta lo más simple y lo más sencillo, ¿no? Es decir, desde la porcelana más fina, un juego de té
y también un juego de té hecho en barro, en cerámica, como más artesanal. Entonces, además, dentro de la exposición también tenemos toda una obra gráfica de rememoranza de los juegos de antes, desde los juegos de canicas, los juegos de la soga, los juegos de las muñecas, es decir, a nivel del mundo también. Asimismo, también una serie muy interesante de los juegos de mesa, lo que era el backgammon, el ajedrez, el juego de las fichas, es decir, todo esto que prácticamente a nivel del mundo hay juguetes que usan en todos los países y que ha sido una herencia cultural sin distingo alguno. Hay otros que son propios de cada país, pero por lo general nosotros hemos replicado en estas impresiones juegos que son más bien de tipo universal. Es una muestra para todos, para niños, para jóvenes, para adultos. Los niños un poco para que reflexionen también, para que vean cómo eran los juguetes de antes. No los Tonka, no los Fisher Price, no las nuevas marcas, no los muñecos que ahora se usan, sino con qué jugaban, con qué se entretenían, con qué se divertían los niños de los años pasados. Para los jóvenes, pues igual, ¿no? Es un poco para que conozcan, para que aprendan y sobre todo para revalorar lo que es un elemento importante, parte de la historia. Y para los adultos, pues muchos recordarán viendo los juguetes que estamos exponiendo ahora. Y también pienso que dentro de las charlas que nosotros vamos a tocar, justamente uno de los puntos, uno de los temas es cuál era el enfoque, el objetivo de estos juegos de antes y los juegos de hoy. Cómo los niños creaban, imaginaban, inventaban con los juegos de ayer y con lo que es ahora también, o sea, cómo el niño se desarrolla con los juegos actuales. La muestra estará abierta hasta el 15 de agosto, está ya abierta al público, pero la inauguración formal la tendremos el 22 de julio, después de 2 semanas de vacaciones de verano que cierra la universidad. El 22 de julio estará abierta la muestra y tendremos una inauguración con música y teatro. Y además también presentaremos el catálogo de la exposición. Ves Televisión.